Hermanos, no queremos fama. Repito, no queremos fama, ser famosos pues. Pero sí queremos que la palabra de Dios se extienda y aprovechando las plataformas que hay hoy en día, hermanos, las cuales todos usamos. Pues si alguien puede ver este mensaje, escucharlo en algún lugar, que por cierto sí sucede, hermanos, nos encontramos de repente con la sorpresa de personas que nos han contactado de diferentes partes del mundo. No es exageración, pero ya ven, estos medios llegan a todos lados, pero no sé exactamente quiénes, pero lo cierto pues es que debido a la saturación que ha habido en Facebook, han estado borrando muchas cosas que se suben a Facebook y pues nuestras predicaciones también estaban siendo borradas, de manera que ahorita la estamos subiendo a YouTube, de manera que si a alguien, hermanos, le interesa ver o escuchar de nuevo alguna predicación o algo, pues puede encontrarlas ahí en YouTube como Iglesia Bautista, ya se fue, Iglesia Bautista Rosa de Sarón, creo que así está, ¿verdad? Igual que en el Facebook, hermanos, está en YouTube, de manera que si a alguien le interesa o quiere compartir algo, pues, y si le ponen ahí me gusta, no porque, les digo, porque seamos famosos, sino porque para que se extienda a más y más personas la oportunidad de escuchar lo que aquí compartimos, ¿verdad? Si alguien quiere hacerlo, pues le agradecemos. Si alguien no lo quiere hacer, no se preocupe, hermano, no pasa nada. Pero ahora sí, hermanos, a lo que nos interesa, que es compartir la palabra de Dios. Hermanos, en la semana pasada tuvimos la bendición, ¿verdad?, de participar de la primera ordenanza, celebrarla junto con nuestro hermano Sergio, quien fue bautizado, y que pues estuvimos compartiendo, ¿verdad?, acerca de cómo el bautismo se identifica o es un símbolo que identifica a todo verdadero creyente, ¿verdad?, en él. Y pues gracias a Dios por lo que pudimos ver la semana pasada ya en la primera carta del apóstol Pedro, que les recuerdo, ¿verdad?, que les comentaba que era uno de los pasajes que a mí personalmente me traían mucha confusión, y evidentemente era porque no lograba entender bien el texto. Espero haber podido servir un poquito, ¿verdad?, en que ustedes hayan podido entenderlo también, porque si fuiste igual que yo, a lo mejor ese texto nos daba problemas, ¿verdad? Pero creo que ya un poquito nos quedó más clara la idea. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos tratando, hermanos. Estamos viendo el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, vamos versículo por versículo, tratando de hacerlo de manera expositiva. Creo que todavía me falta, pero estamos aprendiendo, hermanos. Y vamos en el capítulo 5. Quise que leyéramos precisamente la siguiente sección en la cual vamos a estar meditando durante estas próximas semanas, que es precisamente los versos del 1 al 11 del capítulo 5. Obviamente hay estos pasajes, hermanos, son muy ricos en términos de la doctrina de la soteriología, o sea, de la doctrina acerca de la salvación. Y como ustedes pueden ver, hermanos, en sus Biblias tal vez aparezca ahí un encabezado, ¿verdad?, en el capítulo 5. ¿Qué dice ahí? Los resultados de la justificación. Pablo lo que va a hablar aquí en esta sección, hermanos, es precisamente cómo una persona que en verdad ha sido justificada por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, se ven resultados. Yo creo que a todos nos gustan los resultados, ¿no? Cuando estamos haciendo algo importante, queremos ver resultados, queremos ver avance, queremos ver un aprovechamiento. Todos los que tenemos hijos y que están en la escuela, ¿qué queremos ver?
¿verdad? Que aprendan, que aprovechen el hecho de ir a la escuela, que se preparen verdaderamente. Hay quienes nomás van a dar la vuelta, ¿verdad? A turistear, decimos, o se van de noche a la escuela nada más, pero la intención es que no sean escuelantes, sino estudiantes, ¿verdad? Y hermanos, una persona que en verdad ha sido alcanzada por la gracia de Dios y ha sido justificada por la obra de Cristo, se van a ver ¿qué? Resultados. Van a ver resultados. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto es la confirmación de que en verdad una persona ha sido salvada por Dios. Muchas veces, y ya lo he dicho y lo voy a repetir, hermanos, porque vale la pena hacerlo, muchas veces hay personas que dicen: yo soy cristiano porque acepté a Cristo en mi corazón y fui sincero cuando se hizo la oración y acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y la persona piensa que es cristiano, piensa que ha sido perdonado, piensa que es salvo, pero no ha mostrado ningún resultado de dicha justificación. ¿Cómo puede una persona asegurar que es salva cuando vive igual como vivía antes de conocer a Cristo, hablar como hablaba antes, ser como era antes? O sea, no ha habido una transformación, no ha habido un nuevo nacimiento, espiritualmente hablando. No ha nacido de nuevo. No importa los años que tenga dentro de una iglesia, no importa cuánto conozca de la Biblia, no importa la función que pueda desarrollar incluso en una iglesia. Se ha sabido y se ha visto, hermanos, de personas que son pastores y no son nuevas criaturas, o sea, no han nacido de nuevo. Se dicen ser pastores, ¿verdad? Pero que solamente estudiaron, se prepararon de manera intelectual y están hablando de Dios o de la Biblia de manera intelectual, pero sin haber nacido de nuevo. Y esto es triste, principalmente para la persona, porque evidentemente, hermanos, para él todo lo que él comparte es teoría y nada de lo que está en el espíritu de la letra es una verdad, una realidad en él. Y eso es de verdad triste y, ¿por qué no decirlo, hermanos?, hasta preocupante. Porque si no ha nacido de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, a través de esta carta, de esta sección de la carta, vamos a ver 2 versos nada más en esta oportunidad, el versículo 1 y el 2. Y en estos 2 versículos vamos a ver, hermanos, 2 resultados, ¿verdad?, de la justificación, ¿verdad? Pero antes de eso, déjenme decirles que durante estos meses, hermanos, en que comenzamos a transitar por la carta de Pablo a los creyentes en Roma, nos hemos podido asombrar y confirmar a través de los argumentos presentados sobre la aplicación de la inestimable justicia de Dios en favor de los pecadores. Comenzamos, hermanos, por hablar sobre la culpabilidad del hombre en el capítulo 1, lo cual provocó, hermanos, el justo juicio de Dios en el cual declara que todo hombre, ¿verdad?, es digno de muerte, no importa sea judío, sea griego, lo que sea, es digno de muerte. Con esto ha confirmado que todos somos y por ende estamos condenados, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien ame a Dios, ¿verdad? Hablábamos incluso, hermanos, que los judíos, a pesar de la ley, pero sobre todo por conocer la ley, eran responsables ante Dios de su pecado y por consecuencia eran más responsables ante Dios de haber creído, de haber entendido la justicia de Dios, pero ellos optaron por pretender sujetarse a la ley y no al espíritu de esa ley. Ahora, con base a la ley divina, sabemos que no hay justo ni aun uno,
pero es esto lo que llevó a Dios a tomar la decisión de conceder una justicia eficaz, pero no solamente es eficaz, sino también una justicia gratuita. Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente, ¿verdad? Gratuitamente. El apóstol, hermanos, el apóstol Pablo pone como ejemplo de esa justicia gratuita, toma como ejemplo la vida de Abraham, ¿verdad? Que fue el capítulo 4, como vimos, quien recibió la promesa divina para poder ser justo ante Dios, pero solo por la fe. No por obras, no por la circuncisión, no por la ley, no por su descendencia, ¿verdad? No por propia justicia, sino que verdaderamente fue justificado solo por la fe. Hasta aquí, hermanos, hemos llegado al punto de la exposición en que Pablo se enfoca en considerar ahora los resultados de esa justicia en la vida de los que han creído. Por lo tanto, hermanos, vamos a continuar considerando los primeros dos resultados de dicha justicia. Ay, perdón, hermano, me bañé el viernes que estuvimos allá en la noche y estaba el agua frillísima. Bueno, para mí estaba frillísima en Autlán y miren, ya me resfrié, parezco pollito, pero bueno. Vamos a ver dos resultados y lo que decíamos, estos también son confirmaciones para todo aquel que ha creído, si en verdad ha creído, vaya. ¿Sí me expliqué? Bueno, porque a veces, no, es que yo acepté a Cristo, bueno, pero si no se ve el resultado de esa fe, quiere decir que entonces no has creído. Recuerda, Dios no desecha a nadie. Sí sabemos todo esto, ¿no? Dice la Biblia que todo aquel que llega al Señor, Él no le echa afuera. En otras palabras, si tú te acercas verdaderamente al Señor Jesucristo en fe y en arrepentimiento, no propiamente con pura sinceridad. Debemos ser sinceramente, arrepentirnos sinceramente y tener fe sinceramente. Pero muchos solamente se acercan sinceramente a Dios. Y eso no es suficiente. Tu sinceridad no es suficiente. Porque se puede estar sinceramente equivocado, ¿o no es cierto? Tu sinceridad no es suficiente. Tiene que ser en base a lo que Dios nos ha enseñado. Y la Escritura dice que el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Ahí en Hechos capítulo 20. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Y volvemos, a través de estos resultados que el apóstol Pablo menciona en esta parte de su carta, vamos también a que nos sirvan como punto de referencia para saber si yo realmente he creído, si yo realmente he nacido de nuevo. Comenzamos con la primera, hermanos, versículo 1, muy conocido, Romanos 5:1, hermanos. Si no te lo has aprendido, apréndetelo de memoria, hermano. Es de esos textos clásicos que todo creyente en cualquier parte del mundo debería aprendérselo. ¿Qué dice? Es más, no lo vamos a leer, lo vamos a recitar. A ver, hermanos, justificados. Así es, qué bueno, hermanos. Justificados pues por la fe. Quiere decir entonces, hermanos, que uno de los resultados de esa justificación es que ha traído paz al creyente. Paz. La justificación trajo paz entre el creyente y Dios. Miren, Pablo confirma una gran verdad diciendo justificados pues por la fe. Es muy importante notar el adverbio que usa Pablo aquí, que es el pues. ¿Por qué? Porque este pues expresa una consecuencia lógica y hace un énfasis de la verdad
y es la manera de conectar todo lo que ya había dicho antes. ¿Qué había dicho? Que el hombre era culpable de su pecado, que merecía la muerte, que el justo juicio de Dios pesaba sobre él y no había manera de evitarlo, que no hay justo ni aun uno, etcétera, etcétera. Todo lo que ya habíamos visto nosotros antes y que Pablo lo expresa desde el capítulo 1 hasta hasta el capítulo 4 y versículo 25, donde termina el capítulo 4. Hermanos, está diciendo Pablo, miren, todo esto que les he dicho trae entonces como consecuencia, ¿qué? Estar en paz con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, y mira, mucha gente no entiende? Yo nunca entendí cuando decían la religión popular, ¿verdad? Pues mi paz les dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Y nos dábamos la mano. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pero no entendíamos nada. Espero que ahora sí. Espero que ahora sí entendamos qué estamos diciendo. O qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Y si no, ahorita lo vamos a explicar y tú lo vas a confirmar. Estoy seguro que vas a confirmar. Vas a decir, sí, cierto, ya lo sabía. Nomás no lo podía explicar. Pero vamos a darnos cuenta, hermanos. Y va a tener mucho sentido precisamente esta frase de Jesús cuando dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no es una paz como el mundo la da. Fíjense, hermanos, ahora, hermanos, al haberse aplicado la justicia de Dios en Cristo por medio de la fe en Él, dice la Escritura, tenemos paz con Dios. Es muy importante identificar y separar lo que es la paz con Dios y la paz de Dios. Parece lo mismo, ¿verdad? Pero es muy diferente. Para poder tener la paz de Dios, primero necesitas estar en paz con Dios. Y te pregunto, ¿estás en paz con Dios? ¿Por qué está en paz con Dios, hermana? Ay, hermana, ya no me quite la predicación, hermana. Yo creo que iba usted a decir, no sé. No, hermana, qué bueno, hermana. La felicito. Exactamente, hermanos. Recuerdan que si yo estaba hecho culpable por Dios, me había culpado por mi pecado, el justo juicio de Dios pesaba sobre mí, la ley establecía que yo era injusto y merecía el castigo, pues ahora, todo eso me hizo enemigo de Dios, pero ahora por Cristo soy, ¿qué? Amigo de Dios. Fui reconciliado con Dios. Había, hermanos, como lo leímos de hecho, pero no voy a ir hasta allá, ¿verdad? Hasta el versículo número 10, creo, de aquí del capítulo 5, ¿verdad? Bueno, sí voy a ir, pero poquito. Dice, porque si siendo enemigos, tal vez, y mira, mucha gente no sabe o no quiere saber que mientras no está en Cristo, es un enemigo de Dios. No importa que rece todos los días, no importa que se le hinque y diga, ay Padrecito Santo, Dios mío, cómo te quiero, Jesucito, Chuyito, y no sé cuántas cosas digan. Pueden no portarse mal, ser personas moralmente correctas, aceptables ante la sociedad, pero si no está en Cristo, hermanos, es un enemigo de Dios. Es interesante, pero es verdadero, hermanos. ¿Por qué? Porque todo hombre ha pecado y ha infringido la ley de Dios y es acusado por Dios como digno de muerte. Lo considera un enemigo de Él, todo aquel que ha pecado. ¿Por qué? Porque no solamente ha pecado o ha fallado hacia Él una vez, ni dos, ni 10, ni 1000, ni 2000. Hermanos, Dios está hastiado de la maldad de las personas. Un ejemplo de eso, ¿se acuerdan del diluvio? ¿Se acuerdan de Sodoma y de Gomorra?
¿Se acuerdan incluso del mismo pueblo de Israel que fue llevado al cautiverio? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Llegaron al límite, hermanos, de la maldad que Dios aceptaba. Fue paciente, hermanos. Y vaya que Dios mostró tanta misericordia y tanto favor hacia todos los pecadores. Sí. O sea, ¿qué pasó en los días del diluvio, hermanos? Dice que Noé estuvo predicando, ¿cuántos años? 120 años advirtiendo a la gente que Dios enviaría un diluvio y que todo aquel que no estuviera en el arca se iba a ahogar, iba a morir. ¿Y qué hizo la gente? Está bien loco, Urias, está bien loco este cuate. No, que está loco. ¿Cuándo hemos visto que caiga agua del cielo? Porque para ese tiempo no había llovido, quiero que sepas. Era desconocido para ellos la lluvia, sí. No llovía. Increíble, ¿verdad? Va a decir, ¿y cómo se regaba entonces el mundo? Dice que había muchos ojos de agua, pues lo que nosotros llamamos como ojos de agua. Había muchísimos. Ahorita son contados ya, ¿verdad? Pero antes había muchísimos ojos de agua. Y así se regaba, así obtenían el agua, pues los ríos, etcétera, ¿no? Pero en aquel tiempo no llovía. Por eso la gente menos creía, ¿verdad? Menos creía. Faraón no creyó que iba a caer granizo y fuego del cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de una de las plagas? ¿Y qué pasó? Sabemos todos que la Biblia dice que va a caer fuego del cielo ahora para cuando este mundo termine. ¿Y tú crees que la gente cree? No cree nada. Al contrario, dicen, ya lo perdimos, ¿verdad? Ya se fanatizó, ya se hizo un fanático de esas cucarachitas de su iglesia. Pero esta es la realidad. Todo ser humano, hermanos, ha ofendido a Dios al límite. ¿Sabes qué ha tenido que hacer Dios? Extender su misericordia a través de su longanimidad. Si alguien no sabía qué era la longanimidad, es una extensión de su misericordia y su paciencia. Ha tenido que extenderla. Dice la Biblia, por amor a los escogidos. Que no voy a hablar de eso hoy. Pero Dios ha extendido su misericordia. Toda persona que ha pecado se ha constituido enemigo de Dios. ¿Tú has pecado? Claro. ¿Pero has sido reconciliado ya a través de Cristo? Entonces estás en paz con Dios. ¿Te das cuenta? Dios ya no te considera enemigo y por ende no vas a enfrentar el justo juicio de Dios que pesaba sobre ti. Por el contrario, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada ¿en dónde? En la cruz. Todas esas acusaciones quedaron ahí clavadas por parte de nuestro Señor Jesucristo en el momento en que yo creí. Claro, en el momento en que Cristo murió, ¿no? Pero ya estaba en un sentido, vamos a decirlo así, profético, ¿verdad? No me gusta mucho usar esa palabra porque ya ven ahorita con estos de los falsos profetas, pero es cierto, hermanos, era una forma de decir algo que iba a acontecer según cada persona en su tiempo, cuando creyera. Por ejemplo, yo no podía creer hace 200 años atrás, ¿verdad? Porque no existía. Pero ahora, por la gracia de Dios que estoy aquí y he creído, se aplica la misma eficacia que tuvo en el momento en que Cristo fue crucificado y Él cargó aquella acta de decretos que nos era contraria. Sigue siendo eficaz ese sacrificio para ti, para mí, hoy, y lo va a seguir haciendo de aquí a 100 años, o 1000 años, o hasta que Cristo venga. Entonces, todo aquel que ha sido justificado, o sea, declarado justo por Dios, a través de la fe en Jesucristo, ¿qué? Está en paz con Dios. Ese es el resultado. Y mira, cuando estás en paz con Dios, entonces ya experimentas ¿qué? La paz de Dios. Ya sabes que no te vas al infierno, que no hay ninguna condenación para aquel que está.
que las moradas eternas que fueron preparadas por Jesús cuando Él fue, hermanos, hay una que nos corresponde a nosotros. Jesús decía, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Entonces, no sé qué pienses tú, pero es eso, ¿no? Si yo estoy en paz con Dios, que es una realidad, hermanos, que yo no la puedo mirar, pero sí puedo experimentar la paz de Dios con la cual me está haciendo referencia a que ya estoy en paz con Dios. Dime si no es cierto. Si de repente has salido mal con una persona, puede ser hasta con tu esposa, tu esposo o un hijo, y de repente te arreglas con ellos, o sea, llegas a reconciliarte, ¿verdad? ¿No te sientes a gusto o en paz? ¿Verdad que sí? Hermano, ahora imagínate con Dios, cuando dimensionas, ¿verdad?, lo que venía hacia nosotros. ¿Qué venía hacia nosotros, hermanos? La ira, el castigo, ¿verdad? El infierno eterno, hermanos, venía para nosotros. Pero Cristo, hermanos, a través de la fe en Él, nos trajo paz con Dios. Nos reconcilió pues con Dios. Esto Pablo lo dice ahí en 2 Corintios. Si alguien quiere verlo, en el capítulo número 5 dice lo siguiente. Versículo del 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Cristo logró a través de su sacrificio que nuestros pecados no fueran tomados en cuenta, sino que fue puesta a nuestra cuenta, ¿qué? La justicia de Cristo, hermanos. Lo que nosotros hablábamos antes de la imputación, ¿se acuerdan? La justicia de Cristo nos fue colocada a nosotros, mientras que nuestros pecados fueron colocados en Cristo. Por eso Cristo tuvo que sufrir en aquella cruz, tuvo que sufrir la ira justa de Dios sobre Él por nuestros pecados. ¿Y cómo puedes tener acceso a esto? ¿Cuál fue el medio que Dios nos dio para aceptar estas cosas, hermanos? La fe. La fe, hermanos. Por eso dice claramente el texto, justificados pues por... No hay otro elemento, hermanos. Y si tu fe es verdadera, es genuina, basada en lo que Dios ha dicho a través del apóstol Pablo o del Espíritu Santo a través de Pablo, estás en paz con Dios. ¿Qué te parece? Saber que no hay esa condenación porque has pasado de muerte a vida. De estar condenado, hermanos, a ser libre. De ser esclavo a estar libertado. De estar muerto a estar vivo. Ay, hermanos. Fíjate qué resultado tan poderoso encontramos aquí en este versículo, ¿verdad? Entonces, tenemos paz con Dios. El verbo tenemos se encuentra en presente continuo, hermanos. Esto es, que los que hemos sido justificados no vamos a poseer paz con Dios, sino que ya poseemos la paz de Dios de una manera permanente. No es que la vamos a tener, no, es que ya. ¿Qué dice? Tenemos. ¿No es un presente continuo? No dice tendrás o tendremos o vamos a tener. Tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante a veces la gramática, no a veces, siempre, hermanos, es importante la gramática y más en la Biblia. Es la manera en que hacemos exégesis, hermanos, los predicadores, y no olvídate. Vamos a inventarnos una sarta de cosas como muchos predicadores que no quieren hacer exégesis de la Escritura. Pero bueno, no voy a hablar mucho de eso.
Lo que sí, hermanos, es que el pasaje es bastante claro, ¿verdad? Tenemos paz. Verbo tenemos se encuentra en presente continuo, que quiere decir que hemos sido justificados y que poseemos de manera permanente la paz con Dios. La paz de la que Pablo está hablando, hermanos, no se trata de un sentimiento, hermanos, sino de un hecho. El Dios justo, santo y soberano estaba airado contra mí por ser un pecador, por lo que Él estableció una merecida sentencia. ¿Qué merezco yo, hermanos? El infierno. ¿Qué mereces tú? El cielo. No, el infierno también lo mereces. Mereces el castigo. Pero por la obra de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, y habiendo tú creído en Él, ¿fuiste qué? Justificado. Quiero que dimensiones, hermanos, y perdón si tú crees que estoy repitiendo la misma idea, pero yo quiero que te quede claro este hermoso y poderoso resultado de la obra justificadora de Cristo en favor nuestro. Que verdaderamente, hermanos, tenemos un estado muy distinto. De ser realmente un enemigo que merecía ser castigado, a tener ahora, hermanos, la amistad con Dios y tener ahora como destino el cielo y por ende vida eterna. Lo que antes merecía era el infierno y la muerte eterna. Y no merecía, hermanos, merezco. La verdad es que merezco todavía. Pero el amor y la gracia de Dios a través de Cristo es mucho mayor que mis pecados y mucho mayor que lo que yo hice contra Dios. Aquí es donde sí se aplica ese dicho famoso de gente que lo aplica mal, que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Te entiendes lo que digo? Aquí sí se aplica y es la forma correcta de aplicar esa expresión que muchos de manera muy arbitraria y de forma muy descontextualizada usan para cualquier detalle diciendo la sangre de Cristo tiene poder. No, la sangre de Cristo tiene poder para haberte librado de la condenación eterna y de la ira de Dios. Y por ende ahora eres amigo de Dios y tienes vida eterna. ¿No te hace estar en paz? Ay, hermanos, mientras más lo entiendo todo esto, ¿sabes? A mí el tema de la salvación siempre me ha gustado, es el tema que más me gusta de la Biblia. Hay gente que le gusta más la escatología. A mí me gusta, hermanos, de verdad, la soteriología, me encanta. Esa es una de las doctrinas que más disfruto, la doctrina de la salvación. Ay, Señor, me encanta, la verdad. Entonces, Pablo, hermanos, a través de lo que está hablando, nos dice que muchas de las bendiciones dadas por Dios a un creyente ciertamente están pendientes, hermanos, pero la paz para con Dios fue establecida en el momento exacto en que creímos. Cuando creímos en esa obra redentora y propiciatoria hecha por el Señor Jesucristo en aquella cruz. Esto quiere decir que la ira y el castigo que el creyente merecía por sus pecados le es quitada a través de la fe en Jesús. Dios lo indulta de manera eterna, logrando quitar la enemistad entre él y el creyente, y desde ese momento, hermanos, comienza una amistad eterna. Gloria a Dios. Ay, hermanos, ahora somos amigos de Dios, pero una amistad eterna. ¿Qué te parece? Eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo en este versículo. No es que diga, ay, ahora sí ya estoy ya. No, la paz con Dios es un hecho. La paz de Dios sí se siente. Pero la paz con Dios es una realidad que solamente la crees pero solamente la experimentas cuando crees. O ejerces fe, pues. Por eso claramente lo dice el texto, justificados por la fe. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Ahora,
te recuerdo, cuando estamos hablando de la obra redentora y propiciatoria de Jesús, estamos hablando que Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, siendo Él el pago por esos pecados, y Jesús calmó la obra propiciatoria, es que Jesús calmó la ira justa del Dios justo, muriendo Él como justo por los injustos. ¿Dije un trabalenguas? ¿Sí se entendió? Bueno, eso es la obra redentora y la obra propiciatoria de Jesús. Lo que mucha gente a veces no comprende, ¿verdad? Porque son palabras que han quedado en desuso y además de que son un poco complejas, ¿verdad?, de poderlas entender. Pero mira, esto es, y esto es lo que creemos. Una persona que en realidad cree esto puede experimentar la paz con Dios. Y este es un resultado, hermanos, inequívoco de que ha sido justificado. Si tú no sientes esa paz con Dios, entonces no has creído. Te hace falta creer. Y tal vez para poder creer necesitas conocer un poco más la palabra de Dios. Por eso es bueno que leas la Biblia, la estudies. El problema es que a veces, ¿cómo voy a entender? Decía el etíope, si no hay quien me explique. Por eso sigue participando, sigue asistiendo a los cultos. Para que la iglesia tenemos como una de nuestras misiones importantes compartir la palabra de Dios. Jesús decía, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Por eso les animamos, hermanos, a participar en los diferentes cultos que tenemos como iglesia, en donde siempre estamos estudiando la palabra de Dios. Los miércoles a las 7 de la tarde, los viernes 7 de la tarde, los domingos la escuela dominical, hermanos, de verdad es un tesoro la escuela dominical. ¿Que participan, sí o no? Precioso, hermanos. Entonces, les animamos a que puedan aprovechar la oportunidad de que se está enseñando. Y si tú tienes ciertas dudas, ahí se aclaran muchas cosas. Por eso les animamos a participar. Bueno, segundo resultado, hermanos, versículo 2, Romanos 5:2, por favor. ¿Qué dice? Fíjense, hermanos, como un subtítulo de la predicación de esta sección, yo le puse la seguridad de la salvación. No sé si se acuerdan cuál fue la anterior. La anterior era el ejemplo de Abraham. No sé si son muy observadores, espero que sí. Pero lo que está entre paréntesis, lo que te va a dar seguridad de salvación, hermanos, es precisamente ¿qué? El saber que estás en paz con Dios. ¿Me explico? O sea, no lo estamos poniendo nomás como para rellenar. Y el punto es de que vamos a estar hablando, por eso puse el número 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hablar varias semanas de esos resultados que te dan a ti seguridad de salvación. Muchas veces nosotros se nos decía, tú eres salvo en Cristo Jesús si tú fuiste sincero cuando creíste. Sí, pero es peligroso esa aseveración. Como ya dijimos, podemos estar sinceramente equivocados. Pero si el resultado que tú experimentas es estar en paz con Dios, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso sí da seguridad. Una seguridad que está cimentada en la Escritura, no en ti. Porque en tu sinceridad, no tu sinceridad. ¿Cuántas veces no hemos sido sinceros con alguien? De repente la esposa, ¿qué tal? ¿Cómo me veo? ¿Verdad que estoy delgadita? Sí, mi amor, te ves muy bien, ¿verdad? Ese vestido te queda. A veces no somos muy sinceros, ¿verdad? Decimos eso para llevar la fiesta en paz. Y no queremos a veces que nuestra esposa sea muy sincera con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo veo? Pues como tamal amarrado. Pues no me voy a sentir muy halagado, ¿verdad?
Tiene que decir mi esposa que, ¿cómo veo, mujer? Ya se la pensó. Bueno. Bueno. Qué bueno que es sincera. A eso me refiero, ¿no? A veces nuestra sinceridad es vacilante, ¿me explico? Pero la palabra de Dios es firme, es un ancla firme. La Biblia misma dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios sirve como una ancla de nuestra fe. Firme ancla, dice, de nuestra fe. Entonces, si tú estás experimentando la paz con Dios y por ende la paz de Dios, eso sí da seguridad de salvación. ¿Qué otra cosa da seguridad? Dice el versículo 2, por quien también, ¿qué? Tenemos entrada. Pero ¿quién es ese quién? Exactamente. Ese quién es Jesús. Entonces, en otras palabras, por Jesús también, o Jesucristo, el Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo también tenemos ¿qué? Entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. Quiere decir entonces que la justificación le dio entrada al creyente, ¿a qué? A la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Miren, el primer fruto de la aplicación de la justicia divina es el estar en paz con Dios a través de Jesús. En consecuencia, hermanos, viene el segundo fruto, que es que se le da entrada a la gracia divina, que es precisamente ¿qué? La salvación. Si tú ya estás en paz con Dios, Dios te ha salvado. ¿O qué es la gracia? Porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es la gracia de Dios entonces? Por gracia sois salvos. Por el regalo inmerecido. Entonces tenemos entrada a la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La salvación. Por haber creído en Jesús, por quien también, ¿verdad? En el versículo 2, es Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces, por el Señor nuestro Jesucristo, tenemos entrada por la fe, la misma fe que nos ha justificado, tengo entrada a la salvación. Ay, Dios mío, qué maravilloso. Hermanos, en el Nuevo Testamento este verbo se aplica, o sea, la palabra entrada, se aplica en el sentido de que se da libre acceso a Dios. ¿Puedes creerlo? Ahora tú tienes libertad para acercarte a Dios de manera personal. Antes se nos hizo creer que necesitábamos un intermediario, ¿verdad? Un sacerdote. Incluso para poder confesar mis pecados tenía que usar ¿a quién? A un sacerdote. Para quererme acercar a Dios en comunión, ¿a quién tenía que necesitar? Para bien morir, ¿a quién necesitábamos según se decía? ¿Verdad? Necesitábamos para todo, salud, un intermediario, un mediador, alguien ahí que hiciera labor de mediador. Pero recordando las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, cuando dice, porque hay un solo Dios, pero también ¿qué? Un solo mediador, que es Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo, Jesucristo dice, no necesitas más sacerdotes, más mediadores, porque el único mediador entre Dios y los hombres soy yo, dice Jesús. De manera que a través de mí tienes salvación. Tienes salvación. Tienes libre acceso a Dios ahora. Fíjate. Y es así, ¿no?
cuando tú estás en amistad con alguna persona, cierto, ¿no?, que tenemos libertad para buscarlo, para acercarnos, para hablarle, para relacionarnos de manera personal con ellos, con esas personas que es amiga, ¿sí o no? Sí tenemos. Pero con un enemigo, bueno, no podemos ni cruzar palabras, ¿verdad? Pero ahora dice que tenemos entrada a la gracia divina, en donde se nos da la salvación, pero con ella libre acceso a Dios. Fíjense, por eso ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios, dice la Biblia, ¿cómo? Confiadamente. Fíjate, ahí en Hebreos 4:16, vamos a leer un poquito, hermanos, para que usen un poquito más su Biblia el día de hoy. Hebreos 4:16, ¿qué dice? O sea que ante cualquier problema, necesidad o circunstancia adversa en la cual pudieras pasar o estar, ¿qué dice que Cristo ha hecho a través de su sacrificio? Te da entrada al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y socorro. No sé si alguna vez has pedido socorro, ¿verdad? Auxilio, socorro, o sea, ayúdenme. En otras palabras, puedo acercarme realmente a Dios diciéndole, ayúdame. ¿Sí o no? Pero dice que lo puedo hacer ¿cómo? Confiadamente. ¿Por qué? Porque Cristo, a través de la fe en Cristo tengo entrada. Tengo libre acceso a Dios. Ay, hermanos, ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 10, versículo 19 al 22, hermanos, fíjate qué hermoso estos pasajes. Hebreos 10, 19 al 22, ¿qué dice? Ah, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar ¿a dónde? En el templo judío, hermanos, cuando Dios ordena que los judíos le construyan templo o casa, había una sección del templo que se conocía como el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces podía hacerlo en el día? Solamente una vez y por año. ¿Por qué? ¿Qué había en el lugar santísimo? La presencia de Dios representada en el arca del pacto, ¿verdad? El arca de la alianza, donde dicen ruega por él. Pero el arca de la alianza es Cristo, hermanos, no es María. Es una de tantas mentiras que se dicen en las letanías. El arca de la alianza es Cristo en el nuevo pacto, pero en el templo judío, el arca de la alianza era el arca del pacto, también conocida, en la cual era una caja de madera de acacia recubierta con oro y con dos ángeles, ¿verdad?, apuntando sus alas uno contra el otro y juntándolas de punta a punta. No sé quién haya visto alguna vez alguna representación del arca del pacto. Dentro del arca, dentro de esa caja, hermanos, había tres elementos claves. ¿Se acuerdan qué eran? La vara de Aarón que reverdeció, el maná, las tablas de la ley de Dios al pueblo. Cada una de estas tres cosas representaba
algo, ¿no? En este caso, las tablas de la ley que Dios había dado orden a su pueblo, ¿verdad? Leyes para conducirse en la vida. El maná, que Dios era su proveedor. Y en cuanto a la vara de Aarón, que Dios manifestaría su poder en bien de ellos todo el tiempo. O sea, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Si el sumo sacerdote, hermanos, entraba de manera indigna a ese lugar, ¿qué le pasaba? Moría. Dice que el sumo sacerdote, cuando entraba a ese lugar, tenía que entrar con una ropa especial en donde tenía campanitas. Entonces, mientras él estaba ministrando ahí, echando la sangre y todo, pues escuchaban las campanitas, ¿eh? Tlin, 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 tlin. Pero si de repente se dejaban de oír, ¿qué? Se murió. Se murió. Entró de manera indigna a la presencia de Dios y Dios lo mató. Suena fuerte, ¿verdad? Pero eso sucedía. ¿Sí, hermano? Sí, gracias. El punto es que nadie podía entrar así nomás. ¿Qué acabamos de leer nosotros, hermanos? A ver otra vez. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar ¿a dónde? ¿Qué implica el lugar santísimo? La presencia de Dios. Podemos entrar con libertad a la presencia de Dios, hermanos. ¿A través de quién? De Jesucristo. El sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar con la sangre del cordero que había sido inmolado. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y por eso relaciona aquí la sangre de Jesucristo. Tú y yo ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. En el templo judío, hermanos, estaba seccionado, dijimos, y había un velo que hacía, haz de cuenta, un velo aquí, es decir, una cortina. No se veía para acá. Si está una cortina, no la ves, no ves qué hay aquí. Dice que cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, dice que ese velo se rasgó de arriba abajo. ¿Sabes qué significa o qué implica el hecho de que se haya roto de arriba abajo? Ajá, pero ¿por qué no de arriba, no de abajo hacia arriba? Ah, muy bien, bien. Sí, porque pudo haberse roto de abajo hacia arriba también, ¿no? Pero ¿por qué de arriba a abajo? El dato es interesante, ¿no? ¿Por qué lo menciona? Cuando menciona datos así es porque tiene una implicación muy importante. Está hablando que Dios tomó la iniciativa, o sea, de arriba se vino hacia abajo la bendición para tener ese acceso libre hacia Dios. Dios nunca ha querido ser de esos dioses mitológicos y que falsos en que es un Dios inaccesible. Al contrario, Dios quiere ser ¿qué? Accesible para toda persona. Y Dios tuvo que venir de arriba a abajo, ¿o no? A través de Jesucristo para lograr esto. Por eso la representación, la idea de que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Así, ¿verdad? Para representar que Dios estaba descendiendo. O descendió Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Para que el hombre tuviera libre acceso, entrada a Dios, a la presencia de Dios. Ay, hermanos, no sé cómo lo veas tú, pero si tú no tienes esa libertad de acceso a Dios, entonces ¿qué? No has sido justificado. Ese es el resultado de la justificación. Ahora puedo acercarme a Dios sin temor a morir. Mucha gente piensa que puede
pedirle a Dios cualquier cosa, ¿verdad? El punto, hermanos, no es que si le podamos pedir, es si realmente puedes entrar a su presencia. Yo le puedo pedir al presidente una casa, ¿verdad? Pero que me haga caso está difícil, ¿verdad? Bueno, la presidenta. Pero con Dios, hermanos, es más, yo te aseguro que la presidenta no me daría libre acceso a ella. Pero sí tengo libre acceso a Dios. ¿Qué te parece? El resultado de la justicia de Dios en ti es que ahora tienes libre acceso a Dios. Tienes entrada por esa gracia a la presencia de Dios. ¡Wow! ¿A poco eso dice ahí el versículo 2 de Romanos 5? Eso dice, hermano. Eso dice. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Hermano, la muerte redentora y propiciatoria de Jesús terminó con esa enemistad a través de su sacrificio. Logró que cualquier persona pueda tener libre acceso a Dios y podemos entrar a la presencia misma de Dios todas las veces, todos los días y a la hora que tú y yo queramos hacerlo. No es una vez al año, ni en una festividad especial. Es cada día y todos los días. ¿Y sabes qué es lo más triste y doloroso de eso? Que la gente, nosotros los que hemos dicho que creemos, no anhelamos su presencia, hermano. ¿Cuánto tiempo inviertes para orar? Oh, Señor, te pido por este día que me cuides, me bendigas, en nombre de Jesús, amén. Y vámonos. Ahí te quedas, Dios, ¿verdad? Yo me voy, porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, si tienes que entrar a tu trabajo a las 8 o a las 9, pues levántate más temprano, ¿no? Digo, si quieres platicar con Dios. Tenemos libre acceso a Dios. Y es por fe, acuérdate. Cuando tú crees realmente. Uy. Entonces, al entrar en esa gracia, dice que se debe estar ¿cómo? Firme. Dice el versículo 2 de Romanos 5, ¿verdad? Por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes, firmes. O sea que nada ni nadie nos va a quitar de la idea que yo puedo acercarme a Dios y hacerlo con libertad. Podrán muchos decir que estás loco, ¿cómo crees que tú vas a hablar a Dios o con Dios? Pues aunque no quieran creer, yo puedo acercarme a Dios y hablar con Él frente a frente, hermanos. Entonces, debemos estar firmes. Esta expresión, hermanos, es un concepto de permanencia, de mantenerse erguido e inconmovible. No solo, hermanos, no solo para no poner en duda nuestra relación con Dios, sino también para no ser movidos por el pecado. O sea, yo voy a estar firme en esta gracia, no solamente, ¿verdad?, por la idea, hermanos, de que voy a poder acercarme a Dios, sino también para no ir en pos del pecado, ¿no? Me voy a mantener firme, porque tú sabes que el pecado es atractivo y el pecado nos va a tratar de jalar. Pues esa gracia me permite estar ¿cómo? Firme, tan firme que no solamente no me aparto de Dios por mi necesidad que tengo de Él, sino también no me aparto para ir en pos del pecado, por cuanto me asedia cada día y me trata de seducir para ir en pos de Él. Entonces, hermanos, tenemos acceso a esta gracia por la cual estamos firmes, y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ay, Señor. Hermanos, la seguridad de la salvación nunca es una licencia para pecar, sino la entrada a una vida de santificación. Esta es la nueva posición del creyente ante la gracia otorgada por la fe, en donde se goza de la amistad con Dios
y nos da la seguridad que Dios mismo nos da. Así es que estos son resultados que la Biblia expresa de manera muy clara en estos dos pasajes sobre la justificación. Si tú realmente has sido justificado, puedes reconocer y creer que estás en paz con Dios, pero también tienes la entrada a la gracia de Dios, en la cual nos permite libre acceso a Dios. Así es que, pues gracias a Dios, hermanos, si volvemos, piensa y evalúa en tu persona si estas cosas son una realidad en ti. Si no son realidad, pues entonces te falta realmente creer, realmente arrepentirte delante del Señor para creer realmente en Jesucristo. Entonces, si alguien tuviera que ser recriminado por hacer justo al pecador, por haberlo reconciliado con Dios y darle libre acceso a su santa presencia, este es Jesucristo. Cuando un creyente se acoge con arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios, tiene la garantía de que estas cosas, hermanos, son así. No tengo que tener dudas respecto o desconfianza de que esto sea así. Al contrario, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Estoy realmente convencido que aunque no lo veo, pero sé, no he visto la bandera blanca, ¿verdad?, del Señor, diciendo ya estamos en paz, pero lo creo por fe, ¿verdad? Ciertamente no he visto a Dios con mis ojos, pero sé que puedo entrar con libertad y confiadamente a su misma presencia. No lo veo, pero lo creo. Así es que, ¿qué te parece? Dos cosas muy importantes a considerar, ¿no? Por lo tanto, hermanos, que Dios nos bendiga y que sea algo, un referente para ti y para mí sobre nuestra fe genuina.